Bien, entonces, continuando con el árbol, árboles de decisiones, que es lo que estábamos viendo la clase anterior. Teníamos entonces que habíamos mencionado que, bueno, una parte importante para árboles de decisión es que es de una manera de ver cómo se va. Recuerden que la idea es ir formando un árbol de decisión para ver qué variables obtenemos, ¿verdad? Y cuáles aquellas variables nos dan un mayor, tienen un valor predictivo mejor y cuáles se van a seleccionar para clasificar, ¿verdad? Por ejemplo, ya habíamos visto que está el índice de Gini que se calcula para el nodo padre y luego para cada uno de los subnodos, donde recuerden que es 1 menos la probabilidad que pertenezca a una clase al cuadrado más la probabilidad que pertenezca a la otra clase al cuadrado, o las proporciones, y de esa manera se calculan primero y después calculamos el índice de la división, ¿verdad? De la separación de los nodos, que es la probabilidad de que, o la proporción de los casos que se fueron hacia un nodo y multiplicado por el índice Gini, y los que se fueron al otro nodo, la proporción de casos en el otro nodo, por el índice Gini, y eso nos da el de la separación. Y al final la ganancia es el Gini index del nodo padre menos el de la separación. Y bueno, habíamos visto un ejemplo donde haciendo estos cálculos podíamos ver qué variable predecía mejor, ¿verdad? Para ir haciendo nuestro árbol de decisión. Entonces, por ejemplo, si eran deportistas o no los estudiantes, y si lo dividíamos en género o por el clase o la salón, o el salón del que pertenecen, o el grupo. Y entonces vimos que haciendo esos cálculos, resulta que género era la que más separaba entre deportistas, ¿verdad? Tenía una ganancia mayor, ganancia de Gini mayor, y entonces ese es el que quiere decir que el nodo se va a separar es mejor irlo separando en género, ¿verdad? Porque nos da una mayor ganancia y al final va a ser para un mejor desempeño en la clasificación. Entonces, al respecto, bueno, hay varios hiperparámetros que debemos tomar en cuenta para ir formando el árbol de decisión, los árboles de decisiones. Entonces, debemos de, bueno, establecer un criterio que se va aplicando, ¿verdad? Para ir formando o construyendo este árbol de decisiones. Entonces, en esos criterios, pues bueno, hay que tomar el número mínimo de casos en un nodo antes de la separación, de la división. También la profundidad máxima del árbol de decisión, la mejora mínima en el desempeño para la separación, y el mínimo número de casos en una de las hojas. Acuérdense que las hojas es donde es donde terminaría el árbol, ¿verdad? Ya de ahí ya no hay más nodos, ahí se termina. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a tomar en cuenta para ir formando el árbol de decisión. Entonces, miren, bueno, aquí tenemos diferentes diferentes hiperparámetros que ahorita acabamos de mencionar. Entonces, el mínimo de casos
que se necesitan para dividir un nodo estaría aquí, ¿no? Es la que en el algoritmo que vamos a usar ya en la práctica, se llama, ese hiperparámetro está identificado como min split. Entonces, si hay un nodo que tenga menos que el número especificado, menos casos, ¿verdad? Que el número especificado, entonces el nodo no se va a dividir, no se va a dividir más. Y ahí terminaría, ¿verdad? Entonces, miren, en el ejemplo, a ver, me voy a ir. Aquí está, ¿verdad? Vamos a hacer un acercamiento. Si se fijan ahí, nos ponen min split 4 y min split 5. Entonces, tiene menos de esos casos, pues ya no se va a dividir. Entonces, por ejemplo, aquí, la división, bueno, 11, o sea, son más casos que se había dicho. 6 también cumple. Y luego el 6, bueno, si nos vamos por este nodo que acá, ¿verdad? Si se fijan así, bueno, en el árbol como está, sería 6, y luego el 6, según este árbol, está separado, en un lado está separado de 4 y 2. Entonces aquí ya de 4 ya no se separaría, o sea, de 4 hasta ahí terminaría, ¿no? Con las hojas 1 y 3, ¿verdad? Porque eso es hasta donde llegó, menos que sean, hasta ahí llegó, ¿verdad? Tiene menos de los casos, pues de ahí ya eh, se divide, no, más bien, a ver, me estoy equivocando. Acá, después del 6 se divide en 2 y 4, ¿verdad? Entonces el 2 ya no se divide porque es menos de los casos, ¿verdad? Que estamos pidiendo. Menos de 4. Entonces el que sigue es el 4, ese se divide y ya quedan de hojas 3 y 1. Si quedan así las hojas, pues ya el 3 ya no se puede, ya no seguiría nada después del 3 ni del 1 porque cumplen que son menos que 4, ¿verdad? Y luego acá en el nodo de 5, también, bueno, este nodo, o sea, ya está separado en 6 y 5, ¿verdad? Y después del 6, si continúa, si pasa, porque no son menos casos que no es no es menor al 5, y después tiene 2 y 4, y estos ya no se separan en otro nodo, porque el 2, pues así son menos número de casos que los especificados, y el 4 tampoco, ¿verdad? Entonces ya hasta ahí se acabaría el árbol. ¿Verdad? Entonces, bueno, ese sería el min split. El otro es máxima profundidad del árbol. Eso se va, en el algoritmo está identificado como max depth. Eh, entonces, si un nodo ya está en la profundidad que le estamos indicando al algoritmo, ya no se va a dividir más. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, profundidad 1, o sea, profundidad 1 sería, después acuérdense que es nodo padre, o la raíz, más bien hay que identificarla como raíz, y ya después seguían los nodos, ¿verdad? Nodo padre y nodos hijos se puede decir, o sería el raíz, es el 11, y luego ya se divide en nodos, ¿verdad? Ya se va dividiendo los nodos. Y donde terminan son las hojas. Entonces, aquí la máxima profundidad, o sea, después esta es la raíz, la que sigue, la profundidad 1 sería a este nivel, digamos. En profundidad 3 sería un nivel, es el que está 6 y 5, el segundo nivel 2 y 4, y en el tercer nivel están el 1 y el 3. Hasta ahí terminaría el árbol, ¿verdad? De decisión. Ese es otro hiperparámetro, ¿verdad? Otro hiperparámetro que mencionamos es el número CP
parámetro de complejidad, de complejidad, y ese es calculado para, o sea, para cada nivel, vamos a calcular un parámetro de complejidad. Y si si el valor, si el valor de CP es menor que el que se escogió de threshold, los nodos, pues ya en ese nivel, ya no se van a dividir más, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos dice es que, bueno, si, digamos que en otras palabras, podemos decir que si agregamos otra capa, no al árbol, ¿verdad? No mejora el desempeño del modelo, entonces pues ya no tiene caso irlo dividiendo con más nodos, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, eso lo vamos a ver en la práctica, vemos esta parte del CP. Pero el caso, miren, en este ejemplo que nos ponen ya están aquí asignados, y entonces se pone CP igual a 0. Entonces, en la primera capa es de punto 3, entonces podemos agregarle otro nivel. Este es punto 17, podemos agregarle otro nivel, este es punto 08. Y bueno, aquí se terminaría el árbol. Bueno, para este ejemplo es un árbol que está hasta aquí, ¿verdad? Aquí termina, entonces, bueno, hasta aquí todo es completo, digamos. Ya más allá, pues ya no hay, ¿no? O sea, así está el árbol. Entonces, si hubiera más, podríamos seguirle, ¿no? Hasta que sea, aquí pues es 0, entonces pues puede seguir todo lo que queramos con más variedad. Aquí nada más la cuestión es que nada más son hasta este nivel. Y por facilidad, ¿no? Nada más por ilustrarlo. Y acá, punto 1, entonces el punto 3 cumple, punto 17 sí cumple. En este nivel punto 08 ya no cumple, ¿verdad? Por eso si se fijan en el 4 ya no se separa, hasta ahí se queda porque se había calculado que a ese nivel, al que sigue el nivel es punto 08, es menor a punto 1, entonces ya no aparecería aquí, ya lo quita del árbol. Y finalmente el otro parámetro es el llamado min, bueno, identificado como min bucket, que es el mínimo número de casos en una hoja. Eh, mínimo número de casos en una hoja. Eh, entonces, si el nodo aquí, el que se dividió, resulta en hojas, en hojas que contienen menos casos que el min bucket, entonces el nodo ya no se va a subdividir más. Entonces, Minbuket 1, ¿verdad? Y entonces, aquí en las hojas, o sea, aquí el 5 es una hoja, entonces pues cumple. De estas hojas, de las hojas que están, bueno, si fuera 2 y 4, pues todavía el 4 pasa, y 1 y 3, y hasta aquí ya, bueno, en este caso pues todos cumplen, ¿verdad? Si hubiera más, pues podrían seguir, para 3 sí seguirían, pero Em, pero bueno, aquí en este caso pues todos cumplen. Y luego acá el mismo que 5. Aquí 5 es porque entonces es aquí 6. Mi bucket 5, entonces el 6. mm, a ver, creo que, a ver, permítame. Más bien, eh, no, más bien el que le estoy mencionando sería el primero, que era el de
split, ¿verdad? Aquí más bien es, a ver, aquí está el árbol, ¿no? Y entonces más bien, por ejemplo, el 5, bueno, ese no tiene hojas, entonces ahí ya se queda, ¿verdad? Pero el 6 sí tiene hojas, tiene el 2, como, bueno, si las hojas del 6, digamos, serían 2 y 4, ¿verdad? Ambas, ambas cumplen, que bueno, después del 2 pues ya no hay nada, pero el 4 sí cumple también, entonces se divide. El 4 tiene tiene como hojas el 3 y el 1, entonces cumplen, entonces por eso hasta aquí se queda. Ahora, más bien, el min buquet acá, si es 5, el 11 tiene 2 hojas. Bueno, podríamos llamarle a este 2 hojas, 6 y 5, ¿verdad? Pues bueno, cumplen bien. El 5 no tenía hojas, por eso, bueno, ahí se queda, pero el 6 sí tiene hojas en el árbol que está, por el árbol que, el completo, ¿no? Entonces, en ese árbol completo, el 6 tiene hojas, que es el 2 y el 4, pero ninguna de esas son menores al 5, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no, como 2 y 4 no cumplen con este mini buquet, entonces el 6 se queda así como hasta ahí se acabaría el árbol. ¿Sí? Entonces es diferente a lo que dijimos al otro que es el min split, ¿verdad? Aquí más bien es a partir de las hojas que tiene un nodo, si se va a dividir o ya no. Entonces, estos 4 que acabamos de mencionar son los llamados hiperparámetros. Fíjense, no se llaman parámetros, habíamos mencionado hiperparámetros, y lo importante es que estos les decimos hiperparámetros porque digamos que cuando algo le llamamos parámetros, es más bien que son aprendidos de los datos, ¿verdad? Agarran los datos y se aprenden cuáles son los hiperparámetros. Entonces, aquí no se aprenden, ¿verdad? Aquí los hiperparámetros, recuerden que se asignan. Uno dice tal hiperparámetro. Y entonces es la diferencia, ¿no? Estos no se aprenden directamente por el modelo, entonces por eso son hiperparámetros. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo ya práctico de R para que lo vayan implementando. Este es vamos aquí a hacer un modelo, a construir un modelo de árbol de decisión con el algoritmo RPART. Y vamos a ver, y bueno, vamos también a hacer el ajuste de los hiperparámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo es? Bueno, en este ejemplo, bueno, ahí les pediría, si es que si les da algún error el R, es un paquete un conjunto de datos que se llama SU, de zoológico, SU. El paquete es mlbench. Si no lo cargan directamente ahí, si no se les carga, hay que instalar el paquete, ¿verdad? Install.package, entre paréntesis, y luego, entre comillas, mlbench, ¿verdad? Y ya lo instalan. Ya con eso ya pueden usarlo. Entonces, miren, aquí en este ejemplo, digamos que lo que se va a tratar es de que, bueno, vamos a ver datos de un área protegida, donde hay animales, ¿verdad? De esos que están así en peligro de extinción, o bueno, que se deben de cuidar, ¿no? Una especie de área protegida. Y, este, y bueno, la idea es de que, bueno, es como digamos que vamos a crear una especie de, de como material para enseñanza, digamos, sobre los diferentes clases de animales, ¿verdad? Entonces, tenemos la información de esta área donde hay diferentes tipos de animales y queremos ir digamos que clasificando a partir de las características del animal, se van a ir preguntando, o sea, se van haciendo preguntas sobre características físicas que tenga un determinado animal, y en base de las respuestas, pues el modelo lo que va a decir es qué tipo de animal es, ¿no? Por ejemplo, si es un ave, un reptil, etcétera, ¿no? Varias categorías. Entonces, en base a esas preguntas, sería, ¿no? Es una especie como sí, pues muy parecido al que habíamos mencionado anterior, ¿no? Que les decía que es como el adivina quién. Vas haciendo preguntas y pues la otra persona, el otro jugador, en base a las
tus respuestas va encontrando, ¿verdad? Cuál es el personaje que tienes. Aquí sería algo parecido, pero con animales. Un animal iba a decir, pues el animal que tienes pertenece, nada más que va a decir por la clase de animal que tiene, a la clase que pertenece. Entonces aquí también lo que interesa es, recuerden que buscamos tener un modelo que pueda ser usado pues para diferentes clases, ¿no? O sea que si tuviéramos otros datos de más animales, pues los que no conociera el algoritmo, de todas maneras podrían funcionar, ¿verdad? Hacer la clasificación correctamente. Ya lo que se dice que sea que se haga generalizable. Y por eso se utilizan pues ya los pasos que dijimos que hemos usado con los algoritmos. Entonces, bueno, si ejecutan, digo, este dato, van a tener y lo convierten a table, pues bueno, ahí va a tener diferentes. De hecho, miren, si se fijan, son las variables que están aquí son lógicas porque son de verdadero o falso, ¿verdad? Como, pues, tal cual como en el adivina quién, ¿verdad? Que uno dice sí o no, también. ¿Verdadero o falso? Entonces son puros variables lógicos y déjenme, creo que hay, bueno, no hay otros, casi todas son variables lógicas, pero hay una que, bueno, por ejemplo, aquí viene si tiene, por ejemplo, pelaje, si nace de huevos, si es acuático, si tiene dientes, etcétera, ¿no? Varias cosas. Y entre esos, bueno, aquí número de patas, ¿verdad? Tiene cola o no, si es doméstico. Y el tipo que es un type, que es un factor, ¿verdad? Que son diferentes, pues ahí son las categorías, más bien. Entonces, miren, aquí la cuestión es de que no, el algoritmo, bueno, el que estamos usando, la librería que estamos usando para aprendizaje automático, las librerías que estamos usando, ¿se acuerdan que lo que hacemos es crear una tarea y luego crear el aprendiz y luego entrenarlo, ¿verdad? Aquí la cuestión es que esa función de crear la tarea no funciona con variables predictoras que sean lógicas, de tipo lógico. Pero no importa porque las podemos convertir en factores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nada más lo que pueden usar es poner el mutate if. Con esto lo que con mutate if es una función que sería útil aquí porque va a tomar los datos. Así, en el primer argumento están los datos, ¿verdad? Su tip. Y el segundo argumento es el criterio de selección de las columnas. O sea, por ejemplo, ahí lo que pueden ver es que estamos usando la de is.logical para considerar solo las columnas que sean de variables tipo lógico, de variables lógicas, ¿verdad? Y el último argumento, el que dice as.factor, lo usamos porque va a convertir a las columnas tipo lógico en factores, ¿verdad? Entonces, toma los datos, si es lógico, y conviértelas a factores, ¿verdad? Aquí en una sola función te hace todo eso. Eso les digo, se puede hacer en el R, pero lo podemos hacer con unas 2 o 3 líneas, ¿verdad? Entonces aquí ya pues se ahorra. Y entonces, bueno, vamos, ya hecho eso, podemos definir la tarea y el aprendiz y hacer el modelo, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a poner nada más el aprendiz, ahora se llama, es classif, porque es clasificación, y luego el algoritmo, que es el rpart, ¿verdad? Es el algoritmo que vamos a usar para clasificación. Entonces, ya que se hizo esto de, de definir la tarea, definir el clasificador,
lo que vamos a hacer es, tenemos nuestros hiperparámetros, ¿verdad? Entonces hay que tratar, pues vamos a hacer un ajuste de esos hiperparámetros. ¿Para qué hacemos el ajuste? Recuerden que la idea es seleccionar o tener los hiperparámetros que nos den el mejor desempeño. Por eso lo hacíamos, ¿verdad? El ajuste este. Entonces vamos a buscarlos, make param set, y entonces vamos a poner, acuérdense que son 4 hiperparámetros, min split, min bouquet, CP y max depth. Entonces para cada uno y le ponemos los valores, por ejemplo, min split, que es un entero, min bouquet también como entero, CP que sería numérica y max depth que sería un entera también, tipo entera. Y acá vienen desde dónde queremos buscar, ¿no? O sea, por ejemplo, min split de 5 a 20, min bouquet de 3 a 10, cp.01.1 y max depth de 3 a 10, ¿verdad? Eso los ponemos ahí. Y entonces, eso se acuerdan que había algoritmos que te hacían esa búsqueda, ¿verdad? Donde te encontraban el que mostrara el mejor desempeño. En este caso, vamos a usar el algoritmo eh, que, que vamos a usar es el de random search. Y bueno, pero bueno, aquí más bien lo que vamos a hacer es vamos a establecer una iteración, ¿verdad? Que diga una validación cruzada. Una validación cruzada. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer la de k-false, aquí de 5 k-false, 5 false. Entonces, te va a dividir, acuérdense, los datos en 5 de estos como subconjuntos que están del mismo tamaño y, y va a usar solamente un conjunto de prueba a la vez, ¿verdad? Y para cada conjunto de prueba, el modelo pues va a ser entrenado con el resto de los datos y pues ya, bueno, va a empezar a combinar va a utilizar cada uno de estos hiperparámetros para encontrar bueno, la mejor combinación o la que nos dé el mejor desempeño. Entonces, vamos a usar esta función de tuneparams. Y aquí los argumentos, pues bueno, son los mismos que hicimos anteriormente, ¿no? O sea, aquí el algoritmo, el que diga los datos, no, más bien es el aprendiz, tree, la tarea, resampling es la validación cruzada, que sería el CV for tuning. Parset, que bueno, va a buscar en el espacio de los hiperparámetros y usando random search. Y entonces, al hacer eso, tendríamos ya los hiperparámetros, ¿verdad? Y entonces, lo que vamos a hacer es, ya que están ajustados, pues entrenarían ya el modelo con ellos. Anteriormente habíamos visto esta función set hyperparse para crear un algoritmo, bueno, para crear sí, pues un algoritmo que use los hiperparámetros ya ajustados. Le ponemos aquí en parvals. Y los podemos entrenar, ¿verdad? Entonces al final train, el algoritmo es tunet, le vamos a tunet tree y acá en la tarea, ¿verdad? Donde están los datos. Entonces vamos a agarrar los datos, los vamos a poner en el algoritmo. Eh, Más bien estos datos se va a usar este algoritmo con ya parámetros ajustados eh, y, se van a entrenar, ¿verdad? Hacer el entrenamiento con esos datos. Bueno, sí, el entrenamiento. Entonces, ya que tenemos eso,
hay una función que diga, vamos a hacer algo, una parte gráfica que que veamos que, bueno, son pues como, tienen una, digamos que los árboles de cientos tienen una manera para interpretar, ¿no? O sea, es como sencilla. Entonces, porque pues como por la forma que tienen, ¿verdad? Así del árbol que se van creando los nodos y las hojas, etcétera. Y entonces, hay varias maneras, ¿no? De hacer así como una representación gráfica. Una, vamos a ver esta, que hay que usar el paquete rpart.plot, que les mencioné en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, si le instalaron, hay que luego ya cargar la librería con library rpart. Y aquí van los datos del modelo de, del árbol de decisión. Entonces vamos a tener estos datos, los vamos a guardar aquí en este objeto, tree_model_data, y luego vamos a usar la función para graficar. Entonces ponemos los datos del modelo, eh, que, este, que bueno, les decía que en el primer, bueno, en el primer argumento de esta función rpart.plot, pues va los datos del modelo. Eh, Ahí es probable, bueno, ahí no lo puse, pero es probable que te salga que salga ahí una advertencia, pero pues podemos continuar, ¿no? O sea, nada más es porque es como, pues nada más es una advertencia, porque hicimos em, lo de cambiar de que de lógicas a factores y eso, pero podemos seguir sin problema. Y eh, en de, mm, y bueno, en realidad las otras son, pues nada más, bueno, hay otros parámetros, pero bueno, por ejemplo, es para ver lo de las clases que tengan en diferente paleta de colores, o sea, te va poniendo clases en diferentes colores y usamos este algoritmo. Y esto de tipo es nada más como la manera de cómo se va a desplegar el árbol, ¿no? O sea, hay diferentes formas como de la estructura, ¿no? O sea, cómo se va a armar, cómo se va a representar. Vamos a poner esta que es una forma de representarlo, que es el tipo 5, ¿verdad? Es como por la más simple, que es más parecida a lo que vimos anteriormente. Entonces, si ejecutan eso último, ahí está ya el árbol, ¿verdad? Pueden ver ustedes bueno, por ejemplo, aquí como está acomodado el árbol, dice el primer nodo va a preguntar si el animal produce leche o no, ¿verdad? Ahora va a decir, ¿por qué se eligió ese, verdad? O sea, el de esta pregunta o esta variable predictiva. ¿Por qué se eligió? Precisamente por lo que hablamos hace rato. Fue elegido por la ganancia de Gini. Entonces, esta de si produce leche o no el animal, sería fue la que tuvo la mayor ganancia de Gini. Y bueno, eso lo que te hace es que, bueno, en general, pues bueno, o para este conjunto de datos, pues te separa, por ejemplo, a los que son, inmediatamente ahí serían los que son mamíferos, ¿no? Que sería una categoría, como importante para separar, ¿verdad? De acuerdo al conjunto esto de datos. Em, y entonces, bueno, ya al final las hojas.
Las hojas que ven ahí, recuerden que es donde termina el árbol, están ahí en colores, pues ya nos van a decir qué clase, la clase, ¿verdad? En la que es clasificada. Y incluso trae pues las proporciones de cada clase en, son las proporciones de cada clase em, por en los diferentes nodos, ¿verdad? Es una manera de ya tener ahí cuántos son. O sea, por ejemplo, y ahí están todos esos nodos, ¿no? Un nodo después del de leche sería si tiene pelaje, ¿verdad? Y después, y hay varias, ¿no? Entonces, de cada una que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería, em, serían 6, entonces se supone que ahí deben de estar las proporciones, ¿no? 1, 2, 3. No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces miren, por ejemplo, ese último, a ver, 41%. eh, bueno, podemos ver que, o sea, por ejemplo, la primera pregunta de si produce leche o no, fíjense, si son verdaderos, el porcentaje de verdaderos de todos de los datos que tenemos de que cumplen con eso es el 41% de los datos. Bueno, en el set del conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de entrenamiento que se eligió, el 41% son mamíferos. Entonces, una proporción grande, ya te lo separó. Eh, y por ejemplo, se van hasta el último que dice moluscos. Tienes a ver, serían ahí ya el 12% es lo que llegarían hasta ahí, hasta esa hoja, ¿verdad? Nada más el 12%. Y para haber llegado a esa hoja, que es la última, la roja, tuvieron que ser, si se fijan, irse por los falsos, ¿verdad? O sea, produce leche falso, tiene plumaje falso, creo que es escamas falso, y así, ¿no? Se van yendo y llegas a ese, y entonces ahí te va a estar diciendo cuáles son las diferentes categorías. O sea, las categorías más grandes son, bueno, mamíferos, y luego después habría aves, pescados, 13%, y así, ¿verdad? Moluscos, 15%. Y entonces, lo que seguiría es de que mm, bueno, ya después de eso, lo que tenemos, recuerden que, que lo que se debe de hacer también es, bueno, para ver el desempeño del modelo, es hacer la validación cruzada, ¿verdad? Eh, entonces, podemos hacer la validación cruzada. ¿O se acuerdan que en otras ocasiones hicimos la validación cruzada que incluía ya el ajuste de los hiperparámetros dentro de eso, de todo ese proceso, ¿verdad? Eso era para que, bueno, ya que se ajustaran los hiperparámetros, con esos mejores hiperparámetros se iba a hacer la validación cruzada, ¿verdad?
y era con el ciclo ese anidado que había uno externo y un interno y etcétera, ¿verdad? Que ya habíamos visto anteriormente. Básicamente es eso con lo que tenemos aquí para el ciclo externo, que va a ser de 5 folds. Y luego que también dentro de esos, pues te busque, te haga el ajuste de los hiperparámetros y al final, pues ya se juntan, ¿no? Entonces, al final, vamos a tener un algoritmo con validación cruzada, la validación cruzada, pero ya con hiperparámetros ajustados, y eso nos va a dar el desempeño del modelo. Si ustedes hacen eso y le ponen que les despliegue CV with tuning, pues ahí va a aparecer, por ejemplo, el error medio aquí da eh, punto 12, ¿verdad? Punto 12 de error. Em, entonces, bueno, aquí una cuestión es que pues el error es, pues se fijan, anteriormente con otros algoritmos obteníamos errores pues pues menores, ¿no? O sea, no tan grandes, ya de 12% ya eran un poquito menores los errores que encontrábamos con otros algoritmos. Y es una cuestión que vemos como una especie de desventaja que tenían los árboles de decisión y que a veces no son como muy comunes, o bueno, no se utilizan tanto como en los otros, porque, bueno, lo que se ha visto es que esos luego tienden a sobreajustar. Em, entonces, cuando haces tu conjunto o sea, haces a pesar de que haces tu validación cruzada, digamos que te da métricas muy por encima, ¿no? Que lo que deben de ser. Y recuerden que lo que buscamos es que pues, se trate de darlo métricas que sean más parecidas a a que cuando le pongas nuevos datos, pues sea el desempeño más cercano, ¿no? A cuando ya no se conocen datos. Entonces aquí es lo que se ha visto, ¿no? Que los árboles de decisiones sobreajustan mucho los modelos. Pues bueno, es una parte de lo que tienen. Em, sobre este, las fortalezas o ventajas y desventajas de estos algoritmos de árboles de decisiones. Pues bueno, por ejemplo, uno de que o sea, son, pues digamos, que intuitivos, ¿no? Porque pues, nada más responde una pregunta, sí, no, y ya te van diciendo, te va separando en clases. Em, se pueden usar variables predictoras que sean continuas o categóricas. No asume algún tipo de distribución de las variables. Puede manejar datos faltantes y variables con diferentes escalas, variables continuas. Y les que decía es que son muy susceptibles al sobreajuste. Entonces, eso sería una cuestión que tendría como desventaja.
Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo tengo una pregunta, profe. Ajá. Aquí ya se están metiendo nuevos datos para predecirlos. Ah, no, sí, sí, buena pregunta. No, no, aquí no, nada más se llegó hasta ver el desempeño, ¿verdad? Y ya, aquí ya no se hizo predicción. Entonces, por decirlo, entonces lo último es la validación cruzada en este modelo. Sí, y ya nada más ver cuál es el error. Que de hecho, bueno, que sí, ahí me faltó decir, o sea, por ejemplo, podrían ustedes, para hacerlo un poco más completo, a lo mejor acá déjenme regreso aquí, en la parte esta última de resample, ¿se acuerdan que también le puedes agregar aquí, en esta última línea, se le podría agregar lo de las métricas, ¿verdad? Aquí nada más por default da el error, pero ¿se acuerdan que le puedes agregar el error, la exactitud? Eso ya iría en esto último. Pero sí, no, aquí no se hizo predicción. Nada más se llegó a esta línea para saber, esta ya sería, se supone que aquí ya se hizo el ajuste de los hiperparámetros, entonces ya aquí ya se tomó la combinación, ¿se acuerdan que son 4 hiperparámetros, verdad? Entonces ya el algoritmo buscó los 4 mejores para que mostraran el mejor desempeño, y luego ya con esos mejores hiperparámetros se hizo la validación cruzada a través de K-Faults y ya, pues con eso se da la métrica, ¿verdad? La métrica de desempeño. Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces, entonces miren, los que hemos visto hasta el momento, las técnicas que hemos visto son KNN, análisis discriminante, regresión logística, mm, este, clasificador bayesiano y máquinas de soporte vectorial y árboles de decisiones. De ahí, bueno, los que se utilizan, de esos, todavía los que se utilizan, digamos, más, o son todavía más comunes de esos, pues es precisamente KNN, o KBCICA o K vecinos más cercanos, sería análisis discriminante, el bayesiano y máquina de soporte vectorial. Esos 4 como que son todavía más preferidos para la parte de clasificación, estos cuatro clasificadores. Principalmente, ¿verdad? Y, y bueno, y todos los que hemos visto, pues son de la parte de aprendizaje automático, son la parte de clasificación de métodos supervisados, ¿verdad? Métodos supervisados y las tareas que hemos visto hasta el momento, pues es clasificación. Después se acuerdan que están los métodos no supervisados. En esos de métodos supervisados, la tarea pueden hacer reducción de la dimensionalidad o también pueden hacer, parte de reducción de la dimensionalidad, pueden hacer conglomerados, ¿no? O clusters. Serían como 2 tareas que tienen los métodos no supervisados. Y finalmente, bueno, y ya en la práctica también, pues lo que se usa muchas veces es, cuando tenemos ya un conjunto de datos grandes, lo que se hace es utilizar una de estas técnicas no supervisadas, por ejemplo, para reducción de la dimensionalidad, y ya una vez que hacemos esa, con menos variables, pero que contienen la información de las variables originales, eh, que bueno, es lo que hacen las técnicas de reducción de la dimensionalidad,
ya lo que salga de ese algoritmo de reducción de la dimensionalidad se pasa a un clasificador. Entonces ya, si se fijan, ya se combinan los dos. Hasta ahorita los vemos, o sea, se ven separados, ¿no? Clasificador, agarramos todas nuestras variables y los metemos a un clasificador. En otro, en lo que vamos a ver en no supervisado, sería agarrar nuestros datos, bueno, nuestro conjunto de datos, y ponerlo en uno supervisado. Y les digo, y la otra, el enfoque más completo es, cuando ya tienes muchos datos, muchas variables, usas reducción de la dimensionalidad y de ahí lo pasas a un método a clasificación, por ejemplo, o a regresión. Entonces, esa es una última combinación, que ya es al final cuando ya tienes más conjuntos de datos así grandes. Entonces, bueno, de esta parte de supervisado, ahorita vamos a ver, estos serían los métodos que abarcaríamos. Probablemente si nos da más tiempo en el curso, más adelante, quizá alcancemos a abarcar algún método más, pero ahorita al menos los básicos son estos. Posteriormente, ahora lo que seguiríamos es con métodos no supervisados, donde recuerden que tus datos no son etiquetados y el algoritmo, a partir de los datos, sin tener información previa de a qué clase pertenecen, te va a empezar te sirve para buscar algún tipo de patrón, que ya después quien está haciendo el análisis debe interpretar a qué se refiere ese patrón, ¿verdad? Pero el algoritmo simplemente con los puros datos busca relación entre variables y entre observaciones, ¿no? O casos. Eso sería con el no supervisado. Entonces, eso serían ahora lo que seguiría. Y bueno, y en cuanto a lo del curso, ahorita, bueno, el viernes recuerden entregar una tarea de la que está ahí, hay que subirla. Y pues ya tendríamos que entonces hacer una parte de una evaluación, ¿ya? Porque ya se va yendo el tiempo. Para la parte de la evaluación, a mí me gustaría igual seguir con esto de que sea más práctico el curso. Y entonces la idea sería la siguiente. Su examen sería manera como de un pues como especie de mini proyecto, ¿verdad? Entonces ahí la idea es que yo les voy a dar este tiempo para que para que me entreguen es un mini proyecto, ¿verdad? Y mini proyecto me refiero a que sería la implementación de algoritmos de los que hemos visto sobre un conjunto de datos. Puede ser un conjunto de datos grande o un subconjunto si es una base de datos que ustedes pueden elegir libremente, y quizá puede ser un subconjunto de eso, ¿verdad? Porque ahorita, digamos, lo que hemos visto, si se fijan, son datos, conjuntos de datos que las variables no son, o sea, sí son, es un número, digamos, sí son varias variables o múltiples variables, pero si se fijan, el número que hemos visto son, me parece que con las que hemos trabajado son como de menos de 20, ¿verdad? O sea, no pasan de 20 variables, según recuerdo. A pesar de que sí son datos que podrían tener más, ¿verdad? Pero como la Titanic ya tienen muchas más variables, pero nada más utilizamos una parte. Entonces, así algo parecido. Entonces, la idea de este mini proyecto, que sería como su examen 1 o evaluación 1, sería entonces que eligieran, bueno, o sea, lo que van a hacer es, bueno, buscar una base de datos, un conjunto de datos. Si quieren, yo les puedo recomendar por ahí alguna, pero bueno, en la red hay bastantes bases de datos, ¿no? Libres, públicas. Hay una que, si quieren, bueno, aquí lo pongo en el canal, pero hay una, por ejemplo, que es de la Universidad de California, y es precisamente para Machine Learning, para aprendizaje automático. Y si no, pues pueden buscar de alguna otra base de datos. De hecho, dejen ver si, a ver, creo que aquí lo tengo así más o menos a la mano, para pasarles de una vez la dirección. Ah, sí. A ver. Digo, hay muchas, ¿eh? O sea, pueden ser libres. O sea, entonces, a ver, déjenme. Mira, ahorita las puse aquí en el chat. Es de
UCI Machine Learning Repository. Entonces, bueno, ahí hay para datos. Y ahí pueden explorar y hay diferentes conjuntos de datos. Les digo, algunas tienen muchos datos, o sea, demasiados, ¿verdad? Y van a entrar a esa página y luego, bueno, a ver, déjame ver. De hecho, déjenlas comparto, mejor. Para que, a ver. Miren, ese es un ejemplo. Les digo, hay varias, ¿verdad? Pero un ejemplo es esta, UCI Machine Learning Repository. Y por ejemplo, aquí vienen view, o sea que ahí pueden buscar incluso así como algún tema que les interese o poner view all datasets, ¿verdad? Y pues tiene muchas, ¿verdad? Si se fijan, tiene 622 conjuntos de datos. Ahora, incluso aquí les facilitan una cuestión porque si se van acá a la parte izquierda de la página, dice Default Task y, por ejemplo, viene Classification, Regression, Clustering, Other. Entonces, por ejemplo, pues bueno, aquí, como ahorita estamos, este primer proyecto o mini proyecto que les encargaría sería de clasificación, ¿verdad? Entonces se pueden ir directamente aquí a filtrarlo mejor y que sean puras. Estas son bases de datos, pero enfocadas para clasificación. Y, o sea, algunas te sirven para clasificación y también, por ejemplo, hay unas que aquí te sirven para clasificación y clustering o para clasificación y regresión, etcétera, ¿verdad? Y está interesante porque, bueno, te dice tipos de datos que tienes, por ejemplo, multivariados, o sea, de varias variables, algunas son series de tiempo, porque también hay algoritmos que pues, tienen que ver más con eso. Atributo, por ejemplo, si trae datos categóricos, enteros, el número, instance es el número de observaciones que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 232, hay unas de 7000, ¿no? Muchos. Y luego atributos, serían las variables, 5, 8, esto imagínate 8200, que eso es una de textos, ¿verdad? Hay unos algoritmos para clasificar textos. 6 variables, 3, bla, bla, bla. Entonces, y el año, que bueno, de la que está hecho. Entonces, aquí se pueden ir y, por decir, no sé, activity. Entonces, aquí hay de varias. No, es que una tiene muchas variables, 10,000, ¿no? Esas estarían muy grandes. Entonces, Banknote. Creo que esta es la que usamos, Banknote, ¿no? Bueno, pero el caso es que, mira, por ejemplo, esta, no, la puse así. Y luego aquí vienen las características, de la lista, y aquí unas bibliografías, aquí la información de la base de datos. Por ejemplo, aquí son de notas ¿no? de cheques, ¿no? ¿O no? Y, pero bueno, estos son imágenes, y luego los atributos, etcétera, ¿no? Y entonces aquí viene y aquí, bueno, data folder, ¿verdad? Y aquí viene, miren, aquí está, y por ejemplo vienen en TXT. Pueden ponerlas esas, bajarlas. Hay algunas que vienen en Excel, no me acuerdo si todas vienen en TXT o algunos vienen en Excel. O si no, bueno, las pueden pasar a Excel o importarlas ahí en el R. Entonces, esta es una. Les digo que hay otras, ¿no? Si ustedes encuentran alguna otra, pues pueden usarla sin problema, ¿no? Si luego me acuerdo de otras que hay, pues les digo. Y entonces, bueno, el caso es que elegir. Eso sería una cosa del proyecto. Luego, segundo, bueno, este es individual, ¿verdad? Porque les revisaría cada uno, entonces serían de manera individual. Entonces eligen su base de datos y la idea
es que va a ser en una especie de reporte, o sea, en un formato así donde van a hacer, bueno, van a elegir las bases de datos y los van a analizar. Lo que quiero que implementen es la idea es de que los analicen con 4 o hagan clasificación utilizando 4 algoritmos. Sería, déjenlos pongo aquí en el chat, o sea, KNN de análisis discriminante, bayesiano, clasificador bayesiano y máquinas de soporte vectorial. Son más parecidos, bueno, son como más comunes, ¿verdad? Entonces, la idea es que hicieran con esos 4. ¿Y qué van a hacer? O sea, van a agarrar sus datos, van a analizar, van a implementar estos, así siguiendo por lo que vimos en clase. Y lo que van a hacer es comparar las métricas, ¿verdad? O sea, al final van a tener una tabla donde van a compararla con las métricas, o sea, con la accuracy, el, el error en la clasificación, déjale pongo el error, la sensibilidad, especificidad, ¿verdad? Entonces, los van a poner ya las métricas que tengan, acuérdense, para llegar a eso, pues tienen que hacer validación cruzada y todo igualito como lo hicimos en el curso. Así lo van haciendo, obtienen las métricas y comparan para ver con cuál algoritmo es de esos 4, cuál funciona mejor para el conjunto de datos que eligieron. Una vez que ya dicen, pues, no sé, gana tal algoritmo, ¿no? El que tienen mejor, ahí van poniendo en su reporte, no sé, si el que les funcionó mejor es KNN, ¿verdad? Entonces, ya que si ese es el mejor, van a hacer predicción. La predicción la van a hacer con el algoritmo de mejor desempeño, ¿verdad? Bueno, principalmente que tenga la mejor exactitud, o sea, la accuracy. ¿Sí? O sea, no, la predicción ya va a ser dicen, el KNN es el que funcionó mejor, en base a la tabla ahí que me van a poner, que me van a reportar y van a decir, ok, este es el que me va a predecir porque ese es el mejor, ¿verdad? O el que es el más de mejor desempeño. Y entonces ya le ponen unos datos nuevos que, pues quizá ahí a lo mejor convenga de plano, o sea, de la base de datos que tengan, pues dejar unos que van a ser ya para predicción, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que hace el algoritmo, que ya con tu conjunto de datos, se acuerdan que el algoritmo mismo lo separa en entrenamiento y en prueba para las métricas. Pero ustedes adicionalmente quiten algunos de los casos que estén ahí, quítenlos y no los pongan ahí, porque esos van a ser como si fueran datos nuevos, ¿verdad? O igual hasta los podrían, pues manualmente poner, ¿no? Como hemos visto, un conjunto de datos nuevos. Y con ese van a predecir. Y entonces la idea es eso. ¿Y qué más? O sea, y en el reporte que van a poner es pues una very bueno, otra cuestión sería de los datos, que tengan variables, mínimo unas 10 variables, ¿verdad? Porque es como los que vimos porque hay unos que tienen 3, 4 variables, ahí serían muy poquitas, ¿no? Entonces al menos unas que vimos sí, pues déjenme ver qué tantas bases de datos hay. No, sí, bastantes, ¿no?
Sí, entonces, alrededor de 10 variables, más o Pero, menos. profesor, Ajá. por ejemplo, la del Titanic que usamos, creo que fueron nomás como unas 4 o 5, ¿verdad? O- Ah, sí, sí, sí. Sí, porque la seleccionamos. Sí, ahí es que, ¿se acuerdas que eran como 14, pero se seleccionaron ya al final poquitas, ¿verdad? Porque se juntaron. sí, entonces la pregunta sería, ¿quiere que usemos las 10 o quiere que seleccionemos? No, sí sería, o sea, como para tener así como unas mínimo, unas 10 y ya, ¿no? Si eligen más, pues ahí a lo mejor sí habría que seleccionarlas, pero que fuera así como mínimo unos 10. Las que se usan para selección, ok. Sí, sí, igual y por ejemplo su conjunto. Ah, sí, sí, creo que a lo mejor así va tu pregunta. Por ejemplo, para ponerle números aquí, mira, por ejemplo, aquí hay una base de datos, es que hay unas demasiado grandes, de esas a lo mejor no sé qué tanto. Pero digamos, por ejemplo, es que vamos a poner esta de 70. Mira, por ejemplo, aquí hay una que dice que tiene 77 variables. Entonces ustedes elijan, ¿no? De aquí, pues al menos, si quieren usar, pues por lo menos, si no van a usar a 77, usar 10, ¿verdad? De estas 77 usar 10 o 20, o sea, pueden usar las 77, ¿no? O sea, pues no es problema, nada más el algoritmo pues se va, incluso pues si usan más variables, a lo mejor el algoritmo se supone que en teoría funcionaría mejor, Sí, la, pero, la que se cansa es la compu, no nosotros. exacto, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, yo vería que quizá no les recomendaría, por ejemplo, mucho a esas que vienen de 10,000, 20,000 variables, ¿verdad? Esas, quizá no convengan mucho, entonces pueden usar, por ejemplo, estas de 77. Y pues bueno, nada más elegir tantas, ¿no? Que por ejemplo esta es 98, pues a lo mejor nada más se quedan con 20. Si quieren usar, les digo, si quieren usarlas todas, pues bueno, adelante, ¿no? O sea, también no está restringido, pero tampoco, o sea, a lo que me refiero es que lo que no quieres, por ejemplo, si este es de 98 y que nada más usen 3 variables, ¿verdad? O 4, ¿sí? O sea, Sí, por eso mínimo 10, ok. Y una exacto, pregunta, profesor. ajá. ¿El mini proyecto está planeado para que sea individual o va a ser en equipos o Sí. cómo va a ser el asunto? Es individual. Entonces, es individual. Les decía que es una base de datos así corta. Todos los códigos, pues ya más, creo que me falta subir unas diapositivas, pero si no, ahorita la checo, por si no estuvieran, porque la idea es que acuérdense que ahí está todo el código, ¿verdad? Que van a usar. Entonces, esos los van a usar, o los que si ya lo fueron siguiendo, pues ya lo deben de tener el código. Entonces, básicamente es nada más meter la nueva base de datos. Juntarlo todo, digamos, como lo vieron en separado, pues lo juntan en un mismo código, les va dando todos los resultados que hicimos tal cual, y más bien ahí su tarea pues sería juntar los resultados, ¿verdad? Van a juntarlos para que al final van a comparar los desempeños de todos los 4 algoritmos, el que mejor funciona, bueno, ¿y cuáles métricas? Ya les puse ahí, exactitud, error, sensibilidad, especificidad, el que dé mejores métricas, principalmente la exactitud, pues lo usan para predecir, es individual, es un reporte que, bueno, es para el día viernes, o sea, el día viernes el siguiente viernes, que es ¿qué? 20. 21. Ajá. Sí, ajá, exactamente, ahí se tendrían, pues ahora sí que voy a dejarlo libre en la plataforma todo el viernes, ¿verdad? Hasta las 11:59 de la noche, los 23:59. Entonces, eh, ahí lo ponen y ahora, ¿qué iría en ese reporte? O sea, es un reporte que van a hacer en un PDF, ¿verdad? En un PDF van a poner a manera así como, pues una especie, como, pues, por ejemplo, aquí déjenles pongo la sección, reporte. Las secciones serían, bueno, introducción, metodología, donde van a mencionar, bueno, ahorita les digo, metodología, resultados y conclusiones, ¿verdad? Así, una bibliografía. Eso es lo que llevaría el PDF, ¿verdad? El reporte que me van a entregar, que lo van a subir aquí a Teams. Ahí voy a dejar una parte que se llama reporte. Ahora, en introducción, o sea, por ejemplo, van a hablar ahí de la base de datos, ¿verdad? En introducción ahí me van a decir, no, pues bueno, ahí en general así se utilizaron, en este proyecto, ¿verdad? Como si fuera, así le ponen, en este proyecto, pues se utilizaron tales algoritmos sobre esta base de datos, para buscar el mejor desempeño, algo, una especie de introducción, ¿verdad? Eh, de
y bueno, se utilizaron tales bueno, más bien en esta parte y se probará con una base de datos para buscar el mejor desempeño y después hacer la predicción, ¿verdad? Así una pequeña introducción. Y después en metodología, ahí van a poner los métodos que usaron, ¿no? Se utilizaron, ahí ponen estos 4 métodos, y ahí en metodología es donde van a poner, por ejemplo, también qué métricas se calcularon, que ya, o sea, yo ya les dije cuáles van, ¿verdad? Pero ahí lo van a poner, qué métricas, y la base de datos. Ahí en metodología es importante que pongan qué base de datos se utilizó la base y pongan la descripción, que bueno, generalmente cuando va a la base de datos que encuentren, ahí viene la descripción, ¿verdad? Ya ven que en este mismo, cuando entran, aquí viene la descripción. Entonces aquí, mira, dataset information, ahí viene, ¿verdad? Los atributos que tiene, o sea, varios tienen más información, pero ahí en esa pueden escribir qué tipo de información tiene, qué variables hay, por ejemplo. Ahí describir su base de datos en metodología. Y de los métodos, pues nada más mencionar qué tipo de algoritmos se utilizaron. Y por ejemplo, a lo mejor ahí pueden mencionar los hiperparámetros. Por ejemplo, en KNN, que utilizaron con una K de tanto, ¿verdad? Y así, ahí pueden poner los hiperparámetros en metodología, que eso se los va a dar el código. Acuérdense que el código les ajusta a los mejores y pues lo que les dé lo pueden poner ahí en metodología de los parámetros. ¿Verdad? Y bueno, los resultados. Que bueno, si quieren, bueno, a ver, pongo aquí metodología. Para que se acuerden, ¿no? Algoritmos. Parámetros. La descripción de la base de datos. Eso es importante poner en metodología. Y luego los resultados. Y es importante que vaya bueno, aquí pueden poner gráficas que ustedes quieran poner de apoyo, que algunas ya ven que las sacamos en la clase, ¿verdad? Y algo importante va a ser la tabla de comparación. Métricas de desempeño. Porque esa va a servir para predecir. Y luego, y dentro de resultados, pues al final la predicción, ¿verdad? Tengan de predicción. Ahí ponen los datos nuevos. Ahí en resultados ponen, se probaron con estos datos, tantos datos nuevos. Y esa es la predicción, ¿verdad? La manera de ver ya cómo funcionó el mejor algoritmo que seleccionaron de acuerdo a sus datos, cuál les funciona mejor. Y así me dicen, bueno, este me funciona mejor y aquí está la predicción. Y pues ya, ¿no? Finalmente, pues las conclusiones, ahí ya las escriben ya o sea, por ejemplo, las conclusiones, ahí irían, se pueden basar pues ya en sus resultados, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los resultados arrojaron que tal método es el mejor, cómo está el mejor desempeño y las variables que mejor funcionaron para discriminar fueron tales, o sea, y todo ya de lo que vieron, pues sus conclusiones, y una pequeña bibliografía, nada más, por ejemplo, pues aquí en la misma base de datos viene algo, y si consultaron algo en la parte de introducción, si su base de datos es no sé, del Titanic, ¿verdad? Pues ahí pueden poner de dónde salió, o si ponen algo de un poco más de detalle sobre los datos que analicen, la base de datos, pues pueden poner ahí bibliografía. Corta, ¿no? O sea, poca bibliografía, ¿no? Y ya con eso sería el reporte. Que se les digo, sería fecha
viernes 21. Esa sería su primera evaluación. La idea es que en una segunda evaluación hagamos lo mismo, pero con métodos no supervisados. Y en una tercera evaluación, que ya sería como el final, o un tercero, sería conjuntar un método de reducción de la dimensionalidad y luego meterle algún clasificador. Y ya es como la parte ya donde van a conjuntar todo lo que vimos en el curso, ¿verdad? Esa sería la idea, ¿sí? Algo importante, este proyecto, como bueno, este ya es un examen, ahí sí no, solo lo voy debe de estar en Teams, ahí sí nada más los voy a aceptar por Teams, ¿verdad? Ya no por correo ni de otra manera, sí tiene que estar aquí para que quede ya registrado. Entonces es bien importante que con tiempo lo hagan para que puedan no se les cierre la plataforma, ¿verdad? Y esa ya sería su primera evaluación. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, alguna duda que tengan. Todo bien, profe. Miren, y entonces, bueno, otro aviso también. La siguiente semana voy a estar en un congreso, entonces no habría clase. Por eso precisamente dije, bueno, digamos que tendrían libre esta semana de mi clase, ¿verdad? Para trabajar, ¿no? Entonces no habría clase, solamente sería enfocarse al proyecto. Y bueno, de hecho, pues ya desde ahorita pueden ir checando, ¿no? Bueno, ya que entreguen su tarea del viernes, pero pues ya desde ahorita podrían ir viendo eso. Y creo que tienen suficiente tiempo. Entonces, la siguiente semana, pues nada más tendrían el viernes para entregarlo. No sé, yo voy pues ya en breve, pues empiezo a abrir la plataforma para que queden ahí y ya lo puedan subir. Si lo suben antes, pues bueno, ya lo puedan hacer, ¿verdad? Sin problema. Entonces, bueno, pues ese sería, digamos, el trabajo que tendrían para de aquí a la otra semana. Y ya regresando, retomamos la clase ya con la parte de no supervisado. Sería lo siguiente. Ok, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, de cualquier forma, pues bueno, estamos en comunicación y pues bueno, aquí terminaremos la sesión. Vale, profesor, muchas gracias. Sí, hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.